Adelante. Ok, muchas gracias, Diana. Bueno, antes que nada, muchas gracias por entrar y por estar con nosotros en este webinar. Quiero agradecer primero a la gente de OMCO por la invitación. Quiero darle las gracias a Jorge Olea, a Jonathan, a Antonio Corona, a todas las personas ahí que trabajan en OMCO. Les mando un fuerte abrazo. Y bueno, espero que todas las personas allá del centro del país, yo estoy acá en Monterrey, y que se encuentren bien después de lo que pasó ayer, ¿verdad? El temblor. Espero que todos estén muy bien. Y pues bueno, comencemos con el webinar de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de lo que viene siendo el sistema Damon, ¿verdad? Pero el tema que les voy a compartir el día de hoy va relacionado al terminado de casos, ¿ok? Que es una pregunta que mucha gente, y me ha tocado en muchas ocasiones que nos preguntan, bueno, ¿cuáles son los tips o qué podemos nosotros compartir acerca del terminado de casos? Y la verdad es que es un tema muy interesante porque pues es como cuando vas eh, a despegar un avión, ¿no? Pues quizás lo más fácil para los pilotos siempre dicen que lo más fácil es despegar un avión. Obviamente yo creo que tiene su grado de dificultad, pero aterrizarlo es más difícil. Y lo mismo pasaría yo creo que con los tratamientos de ortodoncia, que pues es relativamente sencillo el iniciarlo, pero el llevarlo a un término eh, aceptable o un término agradable, pues bueno, es ahí donde podemos tener algunos contratiempos, ¿verdad? Sobre todo cuando vamos empezando a trabajar. Entonces, pues bueno, el tema de hoy es el terminado de casos y vamos a hablar acerca de la importancia de los detalles, ¿verdad? Les voy a compartir algunos tips que espero que les sirvan, que ustedes puedan aplicar inmediatamente hoy o mañana en su clínica. Y pues bueno, comencemos. A mí siempre me gusta iniciar poniendo algún tipo de frase, y esta frase o esta imagen me gusta mucho porque se la comparto mucho a los alumnos o a mis alumnos, que les pongo este ejemplo, que antes de iniciar cualquier cosa tenemos que visualizar cómo lo vamos a terminar. Nos ha pasado muchísimas veces en ortodoncia, sobre todo, que estamos acostumbrados a trabajar reaccionando cada cita a cómo va llegando nuestro paciente diferente. Si supongamos que inicias, colocas tus brackets, vas cambiando tus arcos, y dependiendo cómo vas viendo la evolución del caso, vas tú reaccionando y vas modificando. Ahora, yo no digo que eso esté mal, eso es algo que debemos de hacer como el ortodoncista que está supervisando el caso, pero la verdad es que sería muchísimo más sencillo si nosotros desde un principio visualizamos bien cómo queremos terminar ese caso, ¿ok? Entonces, ¿cuántas veces no nos hemos topado con un predicamento como esto? Hablando específicamente de un tratamiento de ortodoncia, ¿no? Que de repente llegas a un punto donde ya no sabes para dónde moverte. Entonces, pues bueno, eso nos sucede muy seguido y a todos nos pasa. Muy bien, y pues bueno, aquí la pregunta es, ¿por qué seguimos haciendo lo mismo por nuestros pacientes si cada diente es completamente diferente? Que esto es algo que me gusta mucho enfatizarlo. Todas las piezas dentales van a tener una anatomía en promedio, pero como cada paciente es completamente diferente y cada diente es distinto, pues bueno, vamos a tener una superficie del esmalte diferente, ¿no? Inclusive en el mismo paciente, quizás el lateral del lado izquierdo es diferente al del lado derecho, quizás el central de un lado es diferente al incisivo central del otro. Entonces, esas variabilidades, pues obviamente vamos a tener que adaptarnos a esa variación que vamos a tener. Entonces, cada diente va a ser completamente diferente, va a estar en diferente posición. Cada maloclusión es completamente distinta. Nosotros podemos seguir como unos protocolos o unos patrones. Ya en alguna ocasión compartí con ustedes un tema de que hablábamos de protocolos y uso de elásticos que lo vamos a volver a dar ahora en octubre. Eh, pero podemos llevar como una guía más o menos de cómo se puede llevar el caso, pero obviamente cada maloclusión es distinta y cada paciente lo tenemos que tratar diferente. Y obviamente, pues como sabemos, cada persona es única e irrepetible. Entonces, ¿qué tenemos que pensar nosotros? Es personalizar los casos para cada paciente. Ahora, ¿existe? Sí, o sea, dentro de en la ortodoncia fija, tenemos, por ejemplo, Insignia. Insignia es un sistema donde vamos a hacer una ortodoncia personalizada para cada paciente. Vamos a escanear el caso, vamos a mandar elaborar tanto los brackets como los arcos
ideales para cada paciente. Y la gran ventaja de Insignia es que, bueno, vas a trabajar con un cementerio en directo, entonces es mucho más preciso la colocación. Vamos a esas compensaciones de tamaño dental se las pueden venir ya fabricadas dentro del aparato, entonces vamos a personalizarlo todo para cada uno de nuestros pacientes, ¿verdad? Entonces, de que se puede hacer, lo podríamos realizar. Ahora, la ortodoncia, digo, para los que no se han dado cuenta y sobre todo los que están estudiando, la ortodoncia es complicada. Y es complicada por varios motivos, ¿no? El proceso de diagnóstico, pues bueno, es cuando vamos empezando nuestra práctica, lo más difícil para nosotros va a ser entrenarnos a pensar en diagnosticar a nuestros pacientes, ¿verdad? Decir, bueno, no existe un buen diagnóstico, tenemos que hacer un diagnóstico correcto, ¿sí? Ya una vez que tú tienes el diagnóstico correcto para cada paciente, ahora sí vas a tú establecer un plan de tratamiento, pero ese plan de tratamiento tiene que ser personalizado para cada paciente. Ahora, con el herramienta que tú lo vayas a atender, puede ser muy variable, ¿verdad? Puedes utilizar, por ejemplo, brackets de autoligado, puedes utilizar brackets de ligado convencional, brackets estéticos, lo que tú quieras, pero vas a basar tu plan de tratamiento conforme al diagnóstico que hiciste. La retención de cada paciente es diferente, no todos los pacientes los vamos a poder poner el mismo tipo de retenedor o el mismo tipo de retención. Depende mucho del diagnóstico inicial. Y otra, pues parte de lo que es complicado en el consultorio viene siendo lo que es la administración, ¿verdad? Ese es un proceso. Ahora, decisiones importantes que tomamos como ortodoncistas, pues bueno, como negocio, es muy importante decisiones de qué material vamos a comprar, dónde lo vamos a comprar, dónde nos vamos a ubicar, qué tipo de tratamientos vamos a ofrecer a nuestros pacientes. Bueno, esas son decisiones importantes que tenemos que tomar. Ahora, hay que tener comunicación con nuestros colegas, con nuestros colegas especialistas con los que vamos a trabajar. ¿Cuántas veces no hemos batallado si no trabajas, por ejemplo, con un grupo interdisciplinario en tu oficina o en tu consultorio, que tienes que referir pacientes? A veces pues, se puede tornar difícil esta comunicación. Actualmente, ya por ejemplo, como con una plataforma en línea, puedes platicar, puedes hablar, ya tenemos herramientas que nos pueden ayudar a tener una mejor comunicación. Y comunicarle, por ejemplo, con los papás o los tutores de nuestros pacientes. Y como sabemos, a veces no siempre el paciente viene directamente con el papá, a lo mejor manda una tercera persona, la abuelita, o alguien que está pagando el tratamiento, entonces también tenemos que comunicarnos con ellos. Y obviamente, pues bueno, las necesidades de capacitación constante que tenemos, digo, nuestra área no es diferente de ninguna del área odontológica o del área médica, donde tenemos que tener una actualización constante, ¿verdad? Como lo que estamos haciendo ahorita, que estamos en esta plática, pues bueno, para actualizarnos, ver qué podemos aprender para poder aplicar en nuestra práctica. Y sobre todo la evaluación de los tratamientos. Yo les recomiendo muchísimo, tanto estudiantes como profesionales, que tomen fotos, ¿verdad? No tiene que ser una foto súper profesional, eh, con que tengas una foto de tu paciente para que tú vayas evaluando con calma el avance que está teniendo, pues bueno, eso es una gran herramienta y es de gran utilidad para nosotros ver si estamos haciendo el tratamiento correcto o tenemos que modificarlo, ¿verdad? Entonces, pues bueno, hay que enseñarnos a evaluar nuestros tratamientos también, a ser críticos y saber, pues bueno, decir qué puedo mejorar en cada caso, ¿verdad? Muy bien, entonces, ahora, algo de lo que ha cambiado mucho en la ortodoncia es, por ejemplo, la manera en que diagnosticamos, ¿verdad? Tenemos una manera tradicional que a mí me tocó, yo hace 20 años, hace 20 y tantos, 23 más o menos, entré yo al posgrado, y la ortodoncia la diagnosticábamos así, era más el diagnóstico basado en las radiografías, en la cefalometría, en los modelos de estudio, los medíamos, calculábamos el apiñamiento, establecíamos objetivos y plan de tratamientos muy generalizados, decir, bueno, ¿sabes qué? Vamos a extraer premolares, cierre de espacios, primero canino y después con arcos de cierre, y vamos a establecer periodos de alinear tantos meses, cierres de espacios y una etapa determinada. Y vamos trabajando mucho a cómo vamos reaccionando a lo que vemos, ¿verdad? Así era como trabajábamos antes, o así al menos fue como yo aprendí. Y más o menos, si lo podríamos poner una gráfica, se podría ver así.
que teníamos nuestro tiempo de diagnóstico y planificación del tratamiento, donde veíamos nuestras fotos, radiografías, y luego empezábamos, nos dábamos un aproximado de 8 meses para nivelar y linear, 8 meses para tener cierre de espacios o corrección de relaciones interarcadas, que recordar que antes era muy frecuente la extracción de premolares, y después, después de cierre de espacios, nos tardábamos 8 meses en el terminado. Y uno de los grandes problemas en esta etapa que a mí me tocó vivir es de que cuando entrábamos a esta parte, justo donde terminas el cierre de espacios y estás buscando terminar tu caso, el paciente ya está bien desesperado, ve que terminaste, que ya se cerraron espacios, él se ve relativamente bien. ¿Cuál es la pregunta que más odiamos los ortodoncistas o lo que más coraje nos da que nos hagan? ¿Cuánto tiempo me falta para terminar? Siempre te preguntan, ¿y cuánto tiempo me falta? Y siempre, doctor, yo sé que no es exacto, pero ¿cuánto le calcula? Hay pacientes que te lo preguntan en cada cita. Entonces, pues damos un aproximado siempre. Y sucede que muchas veces tú te falta algún detalle y el paciente te insiste tanto que tú ya terminas el tratamiento quizás un poco antes de tiempo. Entonces, a lo mejor hay ciertos detalles que no logramos terminar como quisiéramos, y pues bueno, eso es algo también pues importante, ¿no? Que a veces no se va el paciente como uno espera. Ahora, el diagnóstico contemporáneo. Ahorita ya basamos más el diagnóstico en la cara del paciente. Si vamos a ver su sonrisa, a ver proporciones faciales, vamos a tardarnos a lo mejor un poquito más en planearlo, ¿verdad? Sobre todo teniendo más herramientas. Ahorita ya tenemos el Conbeam, podemos escanear a nuestros pacientes, establecemos plan y objetivos específicos para cada paciente, y aquí me voy a referir específicamente a decir, bueno, dependiendo de la maloclusión que tiene el paciente, voy a seleccionar la aparatología, los torques variables. Si es un caso de extracciones, le puedes poner torque alto. Si es un caso que tiene un apiñamiento moderado, le pones torque bajo. Si es un paciente que realmente es nada más no vas a tener tanto movimiento anteroposterior, pues podemos escoger torque estándar, o inclusive podemos tener, dependiendo de la maloclusión, decir, bueno, ciertas piezas a los caninos quiero torque alto y a los centrales torque bajo. Ya podemos tener esa ventaja a nuestro favor, que podemos escoger el tipo de torque que le queremos poner. Otra es, dependiendo de la sonrisa del paciente, escoger cómo vamos a colocar los brackets. Y aquí hablamos de lo que es la colocación para el arco, la protección del arco de sonrisa, que esto ya lo hemos platicado también en algunas ocasiones en colocación de brackets. Es decir, bueno, voy a colocarlo para que con la posición que yo le dé a mis incisivos se vea bonita la sonrisa. Tener mecánicas simplificadas, y aquí podemos trabajar con mini implantes si queremos hacer alguna corrección anteroposterior, o muchas variedades de aparatos que podemos colocar para que nos ayuden a mejorar la experiencia y el tratamiento de nuestro paciente, inclusive también mecanismos para acelerarlo. Y si nosotros nos tardamos un poquito más, si vemos la gráfica, a lo mejor va a cambiar. Es decir, si yo desde un principio diagnostiqué y planifiqué bien mi caso, supongamos, es un caso de extracciones de premolares, y voy a colocarle brackets de torque alto, entonces esto me va a favorecer a que yo alineo y nivelo, que mi cierre de espacios se ve de una manera mucho más simple, para que cuando yo esté en la fase de terminado realmente ya tenga muy poquito que hacerle, o muy poquito que detallarlo. Entonces, la verdad es que a mí me gusta mucho visualizarlo de esta manera, porque así, conforme va avanzando el tratamiento, cada vez te estás acercando más al terminado ideal, y no tener que llegar a una etapa ya después de 1 año, 8 meses o 1 año y medio, decir, bueno, ahora voy a empezar a darle el detallado al caso. El detallado lo hacemos desde el principio, y eso, ¿qué me va a beneficiar? En que voy a poder llegar a terminar mi caso de una mejor manera, ¿ok? Y pues bueno, en un futuro ya la planificación va a ser así, donde vamos a hacer ya con la área digital, diagnóstico y plan de tratamientos, donde más tiempo nos vamos a llevar, y ahora sí ya nada más va a ser la cuestión de ejecutarlo, ¿verdad? Por etapas o por cómo vaya a ser. Entonces, pues bueno, así sería el futuro de cómo vamos a ver, o pues ni tan futuro, ya yo creo que es lo actual. Muy bien, ahora, ¿cuáles son los puntos claves en la terminación de los casos con el sistema Damon? Principalmente, pues bueno, siempre el doctor Damon dice que hay que empezar con la cara del paciente, ¿verdad?
el diagnóstico va basado en la cara del paciente. Nosotros tenemos que visualizar a ese paciente, si es un adolescente, cómo se va a ver su cara cuando tenga 30, 40 años. No vamos a luego condenarlo a extracciones si sabemos que a la larga eso le puede afectar en el volumen labial o en la estructura de su cara, o a lo mejor de entrada sabemos que es un paciente que tiene muchísimo apiñamiento y le va a favorecer, pues bueno, adelante, vamos a hacer extracciones, ¿verdad? Como decimos, mayor tiempo en la planificación, ¿verdad? Para hacerlo personalizado, establecer los objetivos de cada tratamiento, de cada paciente, como platicábamos, y sobre todo, pues bueno, aquí ya involucramos el TORC, la posición de brackets, mecánicas simplificadas, donde hablamos, por ejemplo, de desarticular y el uso de elásticos, ¿verdad? Que también es bien importante en el sistema de EMON, el uso de elásticos tempranos, que nos van a ayudar a que nosotros podamos comenzar a resolver la maloclusión o el apiñamiento de nuestros pacientes mucho más rápido. Entonces, Einstein decía que la locura es hacer lo mismo una vez y otra vez esperando obtener resultados distintos. ¿Cuántas veces no nos topábamos con la situación, o me ha tocado a mí ver, ¿verdad? Con alumnos o con pacientes, inclusive míos también, de que estás con una cadena, queremos cerrar espacios y no se cierra. Y viene el siguiente mes y le vuelves a poner una cadena y siguen sin cerrarse los espacios. Viene otro mes y ves que otra vez no se cierran los espacios y ahora le pones una cadena mucho más apretada. Si no nos enseñamos a observar, vamos a estar siempre haciendo lo mismo, tratando de tener un resultado distinto. Entonces, cuando yo les sugiero mucho que hay que establecernos por eso los tiempos, para decir, bueno, si no está funcionando lo que estoy haciendo, algo estamos haciendo mal y corregirlo, ¿verdad? Entonces, pues bueno, hay que tener en cuenta eso. Y hablando de eso, de cometer los mismos errores, bueno, ¿cuáles son los errores más recurrentes que vamos a tener en la terminación de los casos? ¿Ok? Y por lo general, uno de los principales que yo veo, sobre todo en casos de extracciones, es una sobrecorrección de los incisivos, tanto superiores como inferiores, al momento de cerrar espacio. Perdemos la angulación de los incisivos. Es común ver que se inicia o se trata de cerrar espacios de un paciente de extracciones con arcos ligeros, y con arcos ligeros me refiero a arcos redondos y con cadenas. Si nos imaginamos, por ejemplo, una cadena de 6 a 6, lejos de estar haciendo un cierre anteroposterior, lo que está haciendo es comprimiendo el arco, ¿verdad? Estás cambiando la inclinación, el torque a los incisivos y a los caninos. Entonces, pues bueno, ese es un error bien común. Rotación mesiolingual de caninos inferiores, eso también se da por una mala colocación de los brackets y no seleccionar correctamente el torque, ¿verdad? En el caso que estamos trabajando, y el desplazamiento lingual de los caninos porque tenemos un torque inadecuado. Ahorita les voy a mostrar unos ejemplos. Aquí tenemos un paciente que llega a la consulta, que estaba en su tratamiento. Entonces, pues, como podemos ver, trae brackets gemelos, le están cerrando espacios con arcos redondos, y el paciente se empezó a preocupar porque vean los caninos, cómo se empezaron a cruzar, los caninos superiores se empiezan a cruzar, y por la sobremordida, vean, esta inclinación de los incisivos es algo que nos pasa muy, muy frecuentemente, ¿verdad? Cuando estamos cerrando espacios y no estamos teniendo no tenemos un correcto control del cierre, pues bueno, se empieza a colapsar el arco, tenemos esta sobremordida o este overbite, y eso atora el tratamiento, impide que se sigan cerrando. Tenemos un cierre nada más de las coronas de los dientes, donde se ve como si estuviera cerrando rápido el espacio, pero las raíces están exactamente igual. Y vean las raíces cómo se ven contra la cortical del hueso, totalmente salidas. Aquí, por ejemplo, es el mismo paciente. Vean aquí el canino y el lateral. Esta posición, ¿verdad?, que tenemos, se debe a dos cosas. La colocación del bracket demasiado al centro del diente. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Que el bracket está colocado demasiado al centro, y al momento de estar poniendo una cadena, el canino se va a ir hacia el lingual. Entonces va a cambiar por completo la posición. Y muchas veces el canino, el inferior se va hacia el lingual porque el superior, como también estamos cerrando espacio, me lo va a retroinclinar también. Entonces empezamos a tener un trauma de oclusión que después también pues, le va a traer dolor y podemos traer un problema de reabsorción radicular. Por eso es bien importante, pues bueno, observar este tipo de detalles. El torque inadecuado, aquí es el mismo paciente,
Ya una vez que se le quitó la aparatología, se hizo una limpieza, vean la posición de los caninos, le colocamos aquí brackets con torque alto, ¿verdad? Obviamente, pues como ya se hizo un caso de extracciones, queremos mejorar la posición de los caninos y de los incisivos, entonces ya hicimos una colocación distinta para favorecer el arco de la sonrisa del paciente. Vean la inclinación que tienen los caninos ahí. Tenemos demasiado palatinizados y lingualizados. Entonces, aquí ya está el mismo paciente, ya más o menos unos 6, 7 meses dentro del tratamiento, ya estamos nosotros, vean ahora la posición de los caninos, ya se verticalizaron. Aquí al colocar un torque alto, pues bueno, obviamente cambiamos esa angulación del canino, y en casos de extracciones es bien importante porque eso, el que yo tenga el canino superior con un torque correcto, va a ayudar a que su desplazamiento hacia distal o el cierre de espacios sea mucho más fácil, ¿verdad? Entonces, es por eso también que no debemos de cargarle mucho la fuerza hablando de elásticos, por ejemplo, a los caninos. Si observan aquí, este paciente tiene postes, entonces estamos distribuyendo la fuerza en los postes a los arcos para que sea un cierre y que toda la fuerza esté distribuida alrededor del arco, ¿verdad? Es un cierre en masa. Entonces, pues bueno, es bien importante también cómo vamos a distribuir esas fuerzas. Aquí en este caso, colocamos lo que son los mini implantes en la parte anterior, que ahorita les muestro más de este paciente, para poder corregir la sobremordida que se creó al momento del cerrar los espacios. Pero pues bueno, aquí lo que yo quería que observaran es, vean la angulación, cómo cambia de los caninos de la foto del lado izquierdo a la foto del lado derecho. Muy bien, entonces, la elección de la aparatología es bien importante, o sea, la prescripción que vamos a buscar o que vamos a querer poner a nuestros pacientes va a ser muy importante porque, pues bueno, con ella vamos a poder auxiliarnos nosotros y evitar estar teniendo que detallar al final, ¿verdad? Y pues bueno, aquí quiero compartirles esta diapositiva que hace un par de semanas tuvimos una conferencia con el doctor Frost de Mesa, Arizona, y él ponía estos puntos claves como para él lo que sería una hermosa sonrisa artística. Sabemos que el doctor Frost, pues bueno, es muy conocido por los terminados que da. El primero, siempre el énfasis en el tercio facial, el tercio medio de la cara, el labio superior, la posición del labio. La posición del incisivo es bien importante porque, pues bueno, de ahí pues bueno, se va a ver toda la sonrisa del paciente, que las líneas medias coincidan con la línea media facial. Obviamente, si no tenemos una discrepancia esquelética, si tenemos un problema esquelético, pues bueno, ya es otro el tratamiento que tenemos que hacer. Que nuestro paciente tenga una buena exposición del incisivo superior y a veces depende tanto de una falta, ¿verdad? Un desgaste dental o si tenemos una erupción pasiva, demasiada encía, bueno, es muy importante qué tanto incisivo va a enseñar el paciente. El ancho y forma del arco, nosotros que trabajamos con el sistema Damon, buscamos tener unas sonrisas amplias, ¿verdad? Una sonrisa estética donde el paciente enseña una buena cantidad de diente y que la parte, que las piezas posteriores estén verticalizadas, que no se vean como palatinizadas, ¿verdad? Que se vea que enseña una cantidad de diente, quitar esos corredores bucales en la parte distal, en la parte posterior, que se vea, que muestre más diente el paciente, ¿verdad? Y bueno, el arco de la sonrisa, que eso debe sabemos que es lo que es el borde de los incisivos superiores, el borde inferior de los incisivos superiores, que coincida con el contorno superior del labio inferior. Y obviamente el terminado ya en detalles de lo que es el esmalte, ¿verdad? Los tejidos duros y los tejidos blandos que viene siendo la encía, ¿verdad? En inglés le dicen mucho the white and red, pink tissue, lo que viene siendo el esmalte y lo que es la encía. Entonces, tomando en cuenta estos factores, hablamos un poquito del diagnóstico. Entonces, basándonos en, por ejemplo, lo que el doctor Sarver nos compartió ya hace muchos años de hablar de lo que viene siendo la macroestética, ¿verdad? Cuando valoramos a nuestro paciente, lo primero que vamos a ver es la cara, vamos a ver el perfil, las proporciones faciales, después vamos a ver la miniestética, lo que es la sonrisa, y al final lo que viene siendo la microestética, que ahí hablamos precisamente del color del diente, la forma, contactos, conectores. A resumidas cuentas, la macroestética vamos a ver lo que son, como vemos aquí, proporciones faciales, lo que es el perfil labial, es diferente lo que es el perfil del paciente, lo que es la cara o el perfil labial, la proyección labial que puede tener.
En un paciente latino o más hispano, por así decirlo, pues bueno, por lo general vamos a tener pacientes que son más, que tienden a tener más protrusión labial. Entonces, pues bueno, eso es estético, ¿verdad? Para el paciente. La proyección mentonasal, ¿verdad? También es importante porque a veces, pues bueno, el que se vea la sonrisa del paciente a lo mejor va de la mano que necesita algún tratamiento para modificar la posición del mentón y de la nariz. Eso es importante también diagnosticarlo o comentárselo al paciente y que tengamos una simetría facial, ¿verdad? Los tercios faciales son muy importantes. Recordemos que van a coincidir lo que viene siendo el tercio superior, medio y el inferior. Y el inferior va a estar dividido también en tres, lo que viene siendo, que es un tercio de lo que es subnasal a estomio superior y el estomio inferior al mentón, ¿verdad? Entonces, si tenemos una correcta proporción facial, vamos a tener un paciente con una correcta estética facial también. Viendo el perfil labial también es bien importante, ¿verdad? La posición de los labios en reposo y también la posición del incisivo. Esta foto es bien importante, tomar la foto de perfil de sonrisa para ver cuál es la posición que tiene la cara vestibular del incisivo con relación al plano nasum pogonium, ¿verdad? Para ver qué tan adelante o qué tan atrás está. Esto es muy importante para tomar decisiones en cuanto, sobre todo, qué tipo de mecánica vamos a utilizar, si se va a hacer extracciones, si se va a distalizar, porque de nada sirve que el diente esté en esa buena posición, pero si queda muy proinclinado, pues no se va a ver estético, o que esté en esa posición y se vea retroinclinado, ¿ok? Ahora, ahí depende mucho de la forma de la cara del paciente. Los pacientes, por ejemplo, con tendencia a una clase 3 o que tienen un tercio medio disminuido, es bien común que la posición del incisivo superior se vea proinclinado, ¿verdad? Aunque su mentón, o podamos decir lo que es el perfil recto, pero si tiene un tercio medio ligeramente disminuido, vamos a tener un paciente que se va a compensar con un poquito de proinclinación de los incisivos, lo cual estéticamente está bien, ¿verdad? No hay que ir, por eso es bien importante revisar cada paciente cómo se ve, ¿no? Al momento de sonreír. Y les pongo ejemplo por ejemplo, Angelina Jolie, la actriz. Si ustedes la ven, pues está muy bonita, pero tiene el tercio medio disminuido, entonces sus incisivos se ven proinclinados, pero tampoco se ve protrusivo. ¿Me explico? Otra que está así es Jennifer López, igual, ¿verdad? Pues obviamente no ocupa nada de tratamiento, ¿verdad? Pero es por citarles un ejemplo de pacientes o de formas de cara que puedan tener esa protrusión. Ahora, obviamente, pues la simetría facial, que coincida, eh, y como les mencionaba, el aspecto de la posición del incisivo superior con el perfil o con el plano nasum pogonium de tejidos blandos es bien importante, porque de ahí nosotros vamos a poder determinar si en ese caso se van a hacer extracciones o no, o si vamos a distalizar, o qué mecánica vamos a seguir en ese caso particular. En cuanto a la miniestética, vamos a ver la exposición incisal, que sea de preferencia del 100% o del 80 al 100%, la exposición transversal de la sonrisa, que hablábamos, una sonrisa amplia, la simetría entre un lado y otro, si el paciente tiene apiñamiento, la línea de la sonrisa, la curvatura del labio. Vamos a tener pacientes que de repente van a tener el labio asimétrico, y pues bueno, obviamente esas son cuestiones que nosotros como ortodoncistas pues no vamos a poder corregir, y nos puede dar una diferente apariencia en la sonrisa del paciente. Y ahorita, pues bueno, les voy a poner un caso donde nos tocó esa situación, ¿verdad? Y en la microestética, pues bueno, vamos a ver el contorno, la anatomía gingival, que es bien importante, la proporción y simetría dental, eso también es muy, muy importante. Hay que enseñarnos a medir dientes y revisar bien la anatomía de las piezas, si hay triángulos negros, si nos conviene en un caso hacer stripping para cerrarlo. Hay muchas maneras de que nosotros podemos hacer diferentes tratamientos para mejorar lo que viene siendo la microestética, ¿verdad? Al igual que los tratamientos de restauración. Y empezamos con un caso clínico. Esta es una paciente de 23 años. Podemos ver su sonrisa. Vean cómo la posición de los incisivos se ven retroinclinados, cómo tenemos se ve como un plano de sonrisa o un plano oclusal asimétrico, ¿verdad? Si lo vemos más de cerca, podemos observar cómo tenemos una inclinación del plano oclusal, pero al mismo tiempo también tenemos una simetría del labio superior, que era lo que les mencionaba. Entonces,
Si le agregamos que de ese lado tenemos un poquito de canteamiento y aparte tengo más levantado el labio esa parte, pues obviamente va a enseñar más encía de un lado que de otro. Entonces es bien importante observar esos detalles, pues bueno, para planificar el caso. Era un paciente con un tratamiento previo, si vemos el perfil, por ejemplo, si tiene sus labios gruesos, ¿verdad? Pero vean los incisivos cómo están retroinclinados. Ella había tenido un tratamiento de ortodoncia previo, donde le pusieron cadenas y se retroinclinaron de más las piezas, y pues bueno, obviamente había algo en su sonrisa que a ella no le gustaba. Y si, por ejemplo, observamos la posición del incisivo con el plano nasoempobonio, pues bueno, está en esa posición, pero están retroinclinados. Entonces, bueno, lo que vamos a buscar es cambiar la inclinación de esos incisivos. Ya viendo clínicamente, pues observamos que las coronas clínicas son más cortas de un lado de la boca que del otro. Tenemos un overbite exagerado. En la parte posterior tenemos colapsado, sobre todo en zona de premolares. Entonces podemos ver aquí que tenemos pues, relativamente un caso no es tan difícil, es un caso sencillo, pero pues sí hay muchos detallitos que nosotros podemos mejorar para que quede un caso bonito, ¿verdad? No es un apiñamiento severo. Tenemos el problema de la curva de SPI en la parte inferior, tenemos la sobremordida anterior y la diferencia de tamaño dental. Entonces, pues bueno, medimos dientes. Esto lo hacemos más para planificar la posición de los brackets, ¿verdad? ¿Qué altura los vamos a colocar? Porque, pues bueno, de entrada, por la sobremordida que tiene, pues no se pueden restaurar las piezas previo a la colocación de brackets. Vamos a tener que colocar los brackets primero y posteriormente hacer una restauración. Entonces, pues bueno, ya entrado el tratamiento en unos meses, podemos ver aquí, inclusive tuvimos que hacer un doblez de compensación. Este es un doblez de segundo orden, donde introducimos el canino porque lo ideal es recolocar el bracket, pero cuando tenemos brackets, por ejemplo, como estos que son el Demon Clear, pues bueno, de repente quitarlo, podemos fracturarlo, entonces hacemos un pequeño doblez de compensación. Vean, ya se nivelaron los márgenes gingivales y hay que restaurar. Colocamos turbobites para la sobremordida y elásticos cortos, clase 2, para iniciar el tratamiento. Ya en noviembre se realizan unas restauraciones en las piezas donde faltaba longitud de esmalte, que son los incisivos y el lateral izquierdo. Ya tenemos una mejor sobremordida, vean, ahí están las restauraciones. Y a mí me gusta, bueno, hacerlas, estas pueden ser, depende del caso, pero idealmente si se pueden hacer previo al inicio del tratamiento, es ideal, pero en muchas ocasiones vamos a tener que hacerlas durante el tratamiento para poder nosotros tener una mejor visión de lo que estamos haciendo en el caso. Aquí ya vemos a la paciente, su sonrisa se ve mejor, todavía se ve ligeramente canteado, pero la posición del incisivo ya cambió, ya tenemos una mejor sobremordida. Entonces, y por eso es importante que les digo que hay que tomar fotografías para evaluar el caso cómo va. En diciembre, pues bueno, tomamos esta fotografía y podemos ver cómo pues ya los dientes tienen un mejor tamaño, pero tenemos un canteamiento aún del plano oclusal. Entonces se decide, en este caso, pues bueno, colocar un mini implante en la parte anterior. Aquí tenemos, es un Vector TAS, estos tornillos de 1.4 por 8 milímetros, ¿verdad? Vamos a colocar una fuerza muy ligera de 2 onzas con una cadena elástica, porque lo que queremos es modificar o cambiar el plano oclusal. Pues vean, es bien importante el control radiográfico, sobre todo en esta zona que no queremos tocar las raíces. Pues bueno, este tornillo en particular, de oncos de 1.4 de diámetro, es más delgadito todavía, y pues bueno, tomamos la radiografía de control para ver que no estemos cerca de las raíces. Tenemos que tener mínimo medio milímetro por lado. Entonces, vean, aunque se ve bien arriba, radiográficamente vemos que no está, o sea, está como en el centro, ¿no? Por así decirlo, de las raíces. Entonces, bueno, es bien importante escoger bien la posición. Y aquí ya podemos ver cómo, pues bueno, aquí colocamos una ligadura para evitar la proinclinación, porque esta mecánica me va a proinclinar exageradamente los dientes. Entonces hay que tener mucho cuidado para que no se abran espacios. Ya estamos en arcos de acero, ¿verdad? Entonces, lo que les platicaba, hemos estado avanzando el caso poco a poco y cumpliendo los objetivos que nos hemos establecido para llegar a la etapa final mucho más sencillo. Entonces, vean, empezamos a levantar la mordida de este lado y aquí podemos ver ya en abril cómo ya ahora sí ya cambió el plano oclusal. Y una manera de guiarnos, si por ejemplo tengo esta condición de la encía que los márgenes no son iguales,
nos podemos guiar con el arco principal. Por ejemplo, el arco superior. Vean la curvatura que tiene el arco superior, coincide con la curvatura del labio inferior. Entonces significa que mis dientes, o por así decirlo, el centro de la corona de mis dientes coinciden con el labio inferior de la paciente. Hay que medir, por ejemplo, aquí estamos cada mes tomando una fotografía para ver cuánto mide la distancia entre el tornillo y el arco. Empezamos en 13 milímetros, acabamos en 10. Con solamente mover esa distancia y disminuirla en 3 milímetros, pues bueno, conseguí el objetivo que estaba buscando. Aquí para mayo, ya el tornillo, vean cómo se ve más simétrico. Todavía tengo aquí el componente de la encía, pero mi tornillo ahora me va a servir como un anclaje indirecto. Vean aquí la posición del incisivo, está ya más vertical. Ahora mi tornillo, mi mini implante va a servir como un anclaje indirecto porque obviamente al momento que yo intruí o levanté los dientes, creé una mordida abierta del lado izquierdo. Y pues bueno, aquí estamos utilizando un elástico en delta para extruir las piezas inferiores para que otra vez tengan contacto. Es bien importante, estamos utilizando elásticos 316 3.5 onzas, que son el de canguro. Estamos utilizando este elástico para cerrar la mordida por este lado, y esta ligadura es como si fuera un anclaje indirecto, ¿verdad? Ya me va a ayudar a que no se vuelvan a extruir y que yo pueda terminar de acomodar la mordida. Pero vean el cambio de angulación de los incisivos de cuando colocamos los brackets a este momento. Entonces, pues bueno, ya pasaron otros 6, 7 meses y ya aquí ya se terminó el tratamiento. Y vean ya la sonrisa de la paciente, como ahora sí ya tenemos una sonrisa mucho más amplia, la posición de los incisivos. Es importante recalcar que aquí ya en este momento del terminado del paciente, aquí ya realizamos, bueno, se realizó un tratamiento, se volvieron a hacer las restauraciones. Primero tuvo un tratamiento también periodontal para hacer un alargamiento de corona clínica, o sea, estético, ¿verdad? Una gingivectomía. Vean, ahí todavía se ve la cicatrización. Vean, ahora sí la línea media, tengo mi sobremordida, la posición de mis incisivos, la retención. Ya tenemos, pero vean el cambio el antes y después, cómo estamos cambiando aquí la sonrisa de la paciente. Inicialmente la paciente llegó comentándonos que no le gustaba la sonrisa, que la quería mejorar, pero pues no sabía así como que decir, bueno, ¿qué es lo que no me gusta? Pues bueno, era eso, ¿no? Esos detalles, esos pequeños detalles. Por eso le puse a la plática la importancia de los detalles en el tamaño dental, en el contorno gingival, lo que nos va a ayudar a tener un mejor terminado. Yo les podría decir que la gran mayoría de mis pacientes, si no es que casi el 90%, sobre todo los adultos, terminan al final del tratamiento con algunas restauraciones estéticas y con en la gran mayoría también con un recontorneo gingival, para poder nosotros, pues bueno, darle ese balance a los tejidos blancos y vaya, tejidos blandos y duros, que es la encía y el esmalte, ¿verdad? Obviamente puede ser también, podemos estar hablando aquí quizás también de lo que son hacer carillas de porcelana. Depende mucho de la edad del paciente y de la condición, pero bueno, ya cada paciente en particular vamos a hacer las distintas, las diferentes correcciones, ¿verdad? Vean la inclinación del incisivo, cómo se ve ahí de lado. Y pues bueno, tenemos un caso bien terminado. Entonces, ¿cuáles son los dientes claves en la planeación del tratamiento? Podemos decir que, bueno, de los objetivos de interdigitación posterior, tener una clase 1 molar o clase 1 canina sólida en caso de que no hagamos extracciones. La interdigitación o el asentamiento posterior, de repente me pregunto mucho cómo se hace, o ya hay técnicas donde al final, pues bueno, pones elásticos para asentarlos. Sí, también digo, con Deimo también podemos hacer este asentamiento, pero casi siempre la falta de asentamiento en la parte posterior se debe a una mala posición del bracket, ¿verdad? Entre molares y premolares. Por eso es importante ver dónde está, qué es el detalle que hay que hacer. Podemos hacer algún doblez de segundo orden o elásticos, pero también fijaron mucho en la posición del paciente. Otra cosa bien importante, tener un overjet y un overbite normal, que debe ser de 2 a 2.5 milímetros, ¿verdad? Casi que no esté muy aumentado, que no tengamos un overbite muy grande, porque luego eso lo que va a provocar es de que cuando nuestro paciente cierre, ¿verdad? Si tenemos mucho overbite, que eso es mucho paciente adulto que tuvo extracciones, tiene ese problema, tiene problemas de articulación,
porque obviamente quedaron con una sobremordida muy marcada, entonces al momento de morder, con el paso del tiempo se desgastan las piezas y cada vez más, por eso Overjet tiene desgaste en los incisivos y la mandíbula, lo que es el cóndilo, se va posicionando en la parte posterior de la que da una idea, y eso pues, va causando un problema de dolor articular, ¿verdad? Que eso, pues bueno, todo lo vemos con, por ejemplo, lo que es la posición funcional de la oclusión que nos enseñó mucho el doctor Roth. Bueno, es bien importante también tomar en cuenta eso, porque la posición de los incisivos tiene mucho que ver con cómo va a quedar la relación céntrica al final, ¿no? A la larga en el paciente. Entonces, otro punto es también cuando tenemos un overjet que está casi borde a borde, hay que medir dientes porque en muchas ocasiones puede ser que tengamos una discrepancia de tamaño dental y queremos cerrar a fuerza los espacios. En esos casos es bien importante decir, bueno, mejor abro un espacio, ponemos una restauración para que quede un correcto overjet y overbite y que, pues bueno, nuestros pacientes a la larga no tengan un problema ahí después de articulación o que se le recidive, que se le vuelva a abrir el espacio. Ahorita les voy a poner un ejemplo. Entonces, aquí tenemos la posición. En restauración es bien importante la posición del incisivo porque, pues bueno, eso le va a dar el marco de la sonrisa a los pacientes. Entonces, ¿qué era lo que mencionábamos? Que, pues bueno, los incisivos y caninos deben de formar un arco, para lo que es el arco de la sonrisa, y las piezas, los dientes anteriores tienen que tener una inclinación adecuada. Y eso nos ayuda muchísimo, sobre todo, pues bueno, el poder escoger el torque que vamos a utilizar con nuestros pacientes. Y este es el arco de la sonrisa. Ahora, aquí, por ejemplo, ahorita ya está muy de moda y la mayoría de los doctores jóvenes ya saben esto, que hay que buscar, colocar los brackets para mejorar el arco de la sonrisa. Pero antes, pues bueno, nosotros en muchas ocasiones, quizás nuestro paciente de inicio de tratamiento tenía una sonrisa bonita y a veces, si tenemos un caso con caninos desgastados y buscando darle desoclusión canina, lo empezamos a extruir de más, entonces se veía como vampirito y con el canino bien largo. A lo mejor hay que observar muy bien que ese canino ocupa una restauración para darle el tamaño natural, para no exagerar la extrusión para poder tener ese contacto y medir los dientes, porque digo, también a veces o que te vas con una guía de colocación de brackets y los dejábamos planos, así como en el lado izquierdo que parece como si fuera una placa. A veces nosotros mismos provocábamos este tipo de posición de incisivos cuando, pues bueno, ahorita ya nos fijamos más en la altura de los brackets para tener una sonrisa más estética y más bonita en nuestros pacientes, ¿verdad? Y en cuanto a eso, a la posición, pues bueno, un pequeño repaso a lo que es la colocación de brackets. El segmento posterior superior es bien importante porque aquí vamos a poder establecer nosotros lo que es el arco de la sonrisa también de la parte lateral, ¿verdad? De la parte posterior. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues bueno, el que empaten lo que vienen siendo las crestas marginales, tanto del primer molar y de los premolares, porque en muchas ocasiones, sobre todo en pacientes en crecimiento, tenemos la encía muy abajo. Entonces pegamos el bracket muy hacia la cúspide y que vamos a provocar que se intruya. O si estamos utilizando bandas, la banda, cuando colocamos una banda, y esto pues bueno, pasa mucho en el posgrado que estamos trabajando con bandas, que la banda realmente tú la vas a colocar a la altura que la banda te lo permita, o sea, no, es bien difícil que le calcules la altura que va a quedar porque pues lo que te preocupa más como clínico es que te quede bien la banda y ya dependiendo de la altura que te quede la banda, pues a veces no vamos a tener una discrepancia entre el tubo del molar y el premolar, entonces ahí empiezan las mordidas abiertas posteriores, ¿verdad? Entonces, como tip, siempre la altura de lo que viene siendo el bracket del 6, si vemos, por ejemplo, aquí la longitud de la cúspide, es un error colocar los premolares a la misma altura, siempre hay que agregarle un poquito más de altura al 4, el 4 siempre va a ser un diente mucho más largo que el 5, a menos que esté desgastado, ¿verdad? Un paciente clase 2 que tenga cúspides acabadas, pues bueno, hay que tomar en cuenta eso, y si no podemos medirlo, calcularlo con la cúspide porque está desgastada, nos vamos a las crestas marginales, ¿ok? Hay que siempre tratar de poner los dientes en su posición ideal. El segmento posterior tenemos este efecto de cuña, en inglés le dicen wedge, y es lo que les mencionaba, que tenemos que tener una cierta altura hacia mesial que va aumentando de lo que viene siendo por ejemplo, aquí del segundo premolar a lo que es la cúspide, del primer premolar a la cúspide, vamos aumentando 1 milímetro para tener este efecto de divergencia entre la parte posterior y anterior
y eso nos va a ayudar a que se vea mucho mejor el arco de la sonrisa en el segmento posterior, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta también que muchos de nuestros pacientes bueno, yo estoy acostumbrado a tomar muchas fotos de 3/4 porque pues son las fotos, es la posición que toman la mayoría de nosotros cuando vamos a tomarnos una foto, una selfie o lo que sea. Casi no siempre es de frente como credencial, casi todas son así y cada paciente busca su lado, ¿verdad? Y casi siempre buscan el lado donde les gusta más la sonrisa. Entonces también eso es bien importante fijarnos y preguntarles a los pacientes de inicio, ¿verdad? ¿Qué lado es el que más te gusta? Para nosotros podernos basar en eso. Y bueno, aquí está el ejemplo de las alturas, cómo lo podemos ir modificando en la parte posterior, y eso nos va a ayudar a que salga o que el canino, ya en base al canino, que lo tengamos en una correcta posición, pues bueno, ya trabajamos en la parte anterior. Ahora, como tip, por ejemplo, hay que los que usan el cementado indirecto, digo, al principio es un poquito más laborioso el trabajo en laboratorio, pero el cementado indirecto nos da la posibilidad de poder medir los dientes perfectamente bien, tardarnos todo lo que queramos en la posición, estudiar bien el caso. A mí en lo personal me gusta mucho cementarlos directo, ¿verdad? Para mí es algo que me gusta, o sea, es como ortodoncista, pero sé los beneficios del cementado indirecto. Y es, por ejemplo, aquí en este caso, si vemos, por ejemplo, el surco principal, vemos el premolar, sobre todo los premolares de repente tienen formas ahí medio caprichosas y se ve como si el centro fuera aquí donde tenemos la línea roja, cuando realmente es aquí donde está la línea verde. Es bien común que los premolares tengan esta curvatura en la parte anterior, ¿sí? Como en este caso de aquí. Entonces, al nosotros ver la protuberancia más hacia distal, a veces cometemos el error de poner nuestro bracket más hacia distal para ponerlo en el centro, y lo que estamos haciendo es girando el premolar. ¿Y qué vamos a provocar con eso? Que esté más, vaya, que ocupe más espacio en el arco. Entonces, es bien importante la posición del premolar, y si me queda volando, por así decirlo, aquí resina, cuando coloqueo mi bracket, después le puedes poner un poquito de resina fluida para rellenar esos espacios, ¿verdad? Eso es bien común y hay que tomarlo muy, muy en cuenta. Entonces, el cementado indirecto es un gran beneficio para eso. Otro tip también, pues bueno, en dientes donde no podamos colocarlos, como lo que les mencionaba, vean, aquí en este paciente se hizo una pequeña gingivectomía para poder colocar estos brackets en altura ideal y que no me quedara muy abajo. Si yo este bracket lo hubiera pegado donde clínicamente me lo permitía, lo que iba a pasar es que yo iba a intruir esta pieza, iba a provocar aquí una mordida abierta. Entonces, este es el otro lado, vean, exactamente igual, se tuvo que hacer una pequeña gingivectomía para poder tener la posición ideal del bracket. Y esto sucede mucho en pacientes jóvenes que todavía están terminando de erupcionar las piezas. Entonces, hay que tomar esto mucho en cuenta y es un buen tip para cuando vayan a colocar brackets. En la parte anterior, ¿verdad? Pues bueno, el canino superior siempre va en la protuberancia mayor, ¿verdad? Ligeramente semesial. Si es necesario hacer recontorneo o ameloplastía o aumentar, poner un poquito de resina para que se vea mejor la anatomía del diente, tener una mejor visualización, idealmente hay que hacerlo primero o al iniciar el tratamiento. Por ejemplo, algunos podemos tener piezas que no han tenido contacto con el antagonista y todavía tienen mamelones, pues bueno, podemos rebajarlos un poco. Digo, es bien importante, si vamos a hacer una ameloplastía con una pieza de alta velocidad, tener mucha irrigación o hacerlo por partes, no hacerlo todo en una sola intención, porque luego podemos provocar ahí dolor al paciente. Obviamente eso no es lo que queremos. Pero idealmente trabajar o tener una anatomía de mis piezas correcta, ¿verdad? Eso es bien importante. Entonces, y eso lo vamos a lograr midiendo los dientes. Ahora, la colocación para la protección del arco de la sonrisa, digo, tenemos como altura tradicional de los brackets, pues casi siempre lo que es el canino y el central a la misma altura. Supongamos que en 5, y el lateral lo ponemos ligeramente a 4.5, ¿verdad? Que quede un poquito más abajo porque es una pieza más pequeña, pero si queremos aumentar o marcar más el arco de la sonrisa, si es que no haces tú, por ejemplo, restauraciones antes de colocar los brackets, o que tienes un tamaño de corona clínica adecuado, bueno, lo que se va a hacer es decir, bueno, por ejemplo, el canino está a 5, pues bueno, mi lateral va a estar a 5.25, puede ser, ¿verdad? Y el central a 5.5, ¿verdad? Ya ahí
posicionadores que hasta de punto 25 podemos nosotros, que son como las del Dr. Balud, las estrellitas, que tú le puedes aumentar de un cuarto de milímetro o medio milímetro o hasta 1 milímetro para que te queden a la altura que tú quieras, ¿verdad? Obviamente, ver si las piezas de un lado y de otro coinciden en el tamaño, a veces no coinciden y ahí es donde tenemos que hacer variaciones en el tamaño, ¿verdad? Pero siempre va a ser mucho mejor tener una correcta visualización del tamaño dental. Y esto nos va a ayudar a tener un arco de la sonrisa más bonito. El segmento posterior e inferior, pues bueno, hay realmente nada más los brackets que estén por abajo de la línea de puntos de contacto. El canino igual, ligeramente semesial. Y esto es bien importante cuando estemos nosotros colocando brackets en nuestros pacientes. Un error que yo cometí muchísimos años era que yo lo ponía siempre en el mero centro, mesodistalmente, y canino. Cuando empecé a hacer esta pequeña, y siempre terminaba haciendo un offset, ¿verdad? Digo, todavía en muchos pacientes lo hago, pero era así de que siempre terminaba haciéndolo. Entonces, una pequeña manera de arreglar eso es poner ligeramente semesial el canino y eso me va a ayudar a que no quede tanto esa rotación, ¿ok? La posición ligeramente semestral, tanto arriba como abajo. Y lo que viene siendo el segmento anterior e inferior, en sistema Damon, los 4 incisivos inferiores van a tener diferente angulación o tipping. El central tiene 2, el lateral tiene 4 y el canino tiene 5. Son diferentes angulaciones que vamos a tener para tener una correcta divergencia radicular. Algo que nos pasa mucho con los brackets gemelos es de que los 4 incisivos casi siempre vienen del mismo tamaño, iguales. Entonces, si tú los pones, por ejemplo, los laterales, que casi siempre es medio milímetro más ancho el lateral inferior que el central, entonces si tú lo pones exactamente en el centro de la corona clínica, a veces vamos a tener una discrepancia de angulación y de posición vestíbulo lingual, ¿ok? Entonces es importante tomar en cuenta que estos brackets ya traen esa angulación para que no tengamos que hacer ninguna compensación después. Otra corrección que podemos hacer es ponerlo ligeramente semesial para que me ayude a que se rote más la pieza y eso nos ayuda a que se mejore la posición. Podemos ver aquí ese ejemplo. Aquí tengo el central, vean cómo son más pequeños los centrales y el lateral es más ancho. Yo estoy colocando mi lateral ligeramente un poquito más hacia mesial y vean cómo aquí ya al final tengo mi arco recto y no tengo este escalón. Si yo hubiera puesto este bracket en el centro de la corona clínica y no hacia mesial, hubiera tenido que después hacer aquí una compensación o un cierto doblez en mesial del lateral, que eso es muy típico que nos pasa, ¿verdad? Ahora, finalizando los casos también, pues bueno, vean aquí el lado izquierdo cómo tenemos una ligera discrepancia entre lo que es el incisivo y el canino. Es un canino chiquito, el lateral es grande. Aquí vean, este es, con estos brackets, con los Damon Clear, les recomiendo mucho terminar los casos o tratar de hacer estos dobleces ya este es un TMA 19x25 de baja fricción. Aquí tenemos como pueden ver, es un doblez de lo que hemos de primer orden, un ligero offset, muy, muy ligerito marcado para poder corregir la posición o la discrepancia que teníamos acá entre el canino y el lateral. Aquí estábamos con un 18 de niti redondo y ya para el terminado, pues bueno, utilizamos arcos rectangulares. Entonces también en muchas ocasiones, digo, esos errores o podemos mejorar la posición de nuestros dientes con la posición del bracket y cuando no, pues bueno, obviamente tenemos que doblar los arcos, ¿verdad? Eso nos va a facilitar mucho el terminado. Y también, digo, en mordidas abiertas, pues bueno, o mordidas profundas, podemos modificar la altura de la parte anterior de los incisivos inferiores para que me ayude a que se cierre mejor en un caso de mordida abierta, por ejemplo, el lado izquierdo, o ponerlo más incisal en caso de una mordida profunda. Muy bien, entonces otra cosa importante es la modificación de la anatomía dental y lo hacemos esto, puede ser haciendo con stripping, con disco, con fresa. Aquí tenemos un caso que tenía una malposición, alineamos los dientes, después hicimos ahí una ameloplastía o desgaste con discos, ¿verdad? Nada más. Fue un disco de esos de diamante, cerramos espacios y al final como quedó ya sin ninguna restauración, nada más cambiándole la anatomía de las piezas. Esto es muy, muy común. Este es un artículo que les recomiendo, que es cómo
calcular el tamaño ideal de las piezas. No me voy a meter mucho tiempo aquí porque lo perdería, pero pues bueno, pueden tomarle aquí un screenshot. Es del doctor Germán y el doctor Stephen Chu, es del AJO diciembre del 2016. Entonces, a veces cuando hacemos un estudio de Walton, pues bueno, no nos dice exactamente pues dónde está la discrepancia del tamaño. Aquí, por ejemplo, lo que nos mencionan es que medir los dientes y no con un vernier digital, sino con un vernier, a ver, permítame tantito. Perdón, así como les digo, con un vernier así tradicional y tomar a 0.5 para poder medir bien el tamaño o el ancho de las piezas. Entonces, supongamos, si mi incisivo inferior mide 5, mi central superior tiene que medir 3 milímetros más, que es X más 3, viene siendo 8. Entonces, del central, si mis centrales miden 8, que es más o menos el promedio, el lateral debe de medir lateral superior 2 milímetros menos y el canino 1 milímetro menos, ¿ok? Y en la parte inferior, lo que es el central mide, por lo general el promedio es 5, entonces el lateral es 5.5 y el canino 6. Entonces, si tomamos en cuenta estos parámetros hacia 0.5, va a ser para nosotros mucho más sencillo poder calcular el ancho de los dientes y poder decir, bueno, en qué parte voy a hacer stripping o en qué parte voy a agregarle yo resina. En este mismo artículo viene esta tabla donde podemos nosotros calcular el tamaño, supongamos que mide 8 de ancho, entonces el alto debe ser 10.3. Y esto es muy, muy favorable, sobre todo cuando queremos nosotros trabajar con el rehabilitador y con el periodoncista para escoger bien y calcular el tamaño ideal para cada paciente. ¿Verdad? Aquí un ejemplo, tenemos un paciente que se termina, vean cómo se ve el bordecito, que es una cosita de nada, pero haciéndole una ligera restauración en los incisivos, vean cómo cambia muchísimo el detallado, porque obviamente en los dientes anteriores, qué es lo que va a mostrar el paciente, pues eso es lo más importante, ¿no? Y la sonrisa al inicio y al final, pues bueno, ya más amplia, podemos ver una exposición más de los incisivos, vean el arco superior mucho más ampliado, pues estéticamente se ve mucho mejor. Este es otra paciente que de inicio tenía borde a borde, unas restauraciones, hizo el tratamiento y al final se hacen unas resinas en la parte anterior para poder mejorar lo que es el arco de la sonrisa. Vean aquí cómo estaba en un inicio, que no es una paciente ya de 40 años que no enseñaba diente casi. Vean aquí al finalizar el tratamiento, enseña un poquito, pero ya con las restauraciones ahora sí ya tiene una sonrisa una exposición mayor del incisivo, una sonrisa más juvenil y pues bueno, obviamente mucho más estético, ¿verdad? Aquí tenemos la gran diferencia que podemos hacer con un pequeño cambio tanto primero de ortodoncia y de las restauraciones. Aquí tenemos otro paciente que al principio, vean cómo estaba el arco colapsado, teníamos mucho desgaste en las piezas, también un paciente adulto, y al finalizar el tratamiento, pues bueno, ya al finalizar la ortodoncia, vean cómo ya tenemos el arco más amplio, la posición de los segmentos posteriores más verticales, lo que platicábamos anteriormente, y ahora sí, las restauraciones en la parte anterior, y eso nos va a ayudar a tener una sonrisa mucho más bonita y mucho más estética, ¿verdad? Vean, la forma del arco es bien importante, y obviamente al sonreír la paciente va a enseñar más dientes, se va a ver mucho más estético, pero también es bien importante la posición del incisivo para el soporte del labio superior. Se ve muy diferente al iniciar el tratamiento y al finalizarlo. Entonces, también esto es parte de lo que nosotros tenemos que ver y observar en el tratamiento de ortodoncia. Aquí tenemos un paciente, el típico adolescente, que ya tiene brackets de un buen rato. Vean cómo en él en particular teníamos una arquitectura gingival muy asimétrica. Tenemos tamaño de dientes también bastante asimétrico. Entonces, pues bueno, ya para entrar en la etapa de terminado o de detallado, se hicieron, vean, el recontorneo. Esto es con láser, un láser de diodo, es algo bastante simple, ¿verdad? Se anestesia el paciente y medimos las piezas, hacemos el recontorneo. Ya una vez retirado, vean, aquí el lateral es mucho más pequeño, el lateral del lado izquierdo. Aquí hacemos una planeación para la restauración, ¿verdad? Agregarle resina en los bordes o en los segmentos donde se puede mejorar aquí la anatomía de las piezas. Aquí también en los bordes incisales. Aquí es bien importante, pues bueno, trabajar de la mano de rehabilitador. Pues en el consultorio, pues bueno, trabajamos integral,
para todo. Entonces, pues nos ha resultado mucho más simple. Por eso para mí es más fácil hacer esto en la consulta, porque, pues bueno, aquí mismo lo hacemos todo, ¿no? Lo planeamos. Vean los bordes. Esta es una guía de silicón. Voy a poner aquí la lupita para que se vea mejor. Vean, ahí están los bordes que se van a agregar en lateral hacia distal. Y pues bueno, aquí ya nos facilita, le cambiamos la anatomía de las piezas. Son cambios muy sutiles, pero que al final valen mucho la pena porque es el cambio, ¿no? Se ve mucho mejor. Y obviamente, pues aquí ya está el paciente terminado. Vean la sonrisa que muestra al final. Ya es un adolescente ya con una bonita sonrisa. Y vean al principio cómo se veía el chavito, ¿verdad? Enseñaba, tenía diferente tamaño de dientes, enseñaba un poquito la encía. Y aquí ya unos años después, ya terminado el tratamiento, pues bueno, ya es mucho mejor, ¿verdad? Entonces, esos son los detalles que observamos o que tenemos que buscar nosotros al momento de hacer el tratamiento de ortodoncia. Y ahorita, pues bueno, hablar un poquito de la modificación de la arquitectura gingival. Aquí tenemos una paciente, aquí ya me voy un poquito más rápido porque ya me estoy pasando aquí de la hora. De inicio podemos observar, vean cómo tiene un poquito de sonrisa gingival, ¿verdad? Teníamos también una mordida abierta anterior, una sonrisa alta, los corredores bucales estrechos y los dientes anteriores se veían desproporcionados. El arco, la línea del labio superior es simétrica y el arco de la sonrisa coincidía con los caninos. Entonces, si veamos de lado, pues bueno, tiene una buena exposición de incisivo superior, ¿verdad? Lo que yo tengo una mordida abierta, la tengo que corregir intruyendo el segmento posterior y no el anterior, porque yo quiero que como quiera mi paciente enseñe incisivo al final. Entonces, vean, es un caso simple, tenemos la línea media desviada, vean la posición de los premolares superiores e inferiores, cómo están caídos hacia el lingual, hacia palatino. Ya después de unos meses en el tratamiento y con elásticos, estamos utilizando elásticos ligeros clase 3 para evitar la protrusión, ¿verdad? Estamos mejorando ahí la forma del arco. Vean, todavía tengo clase 3 del lado izquierdo, pero vean el arco superior como ya tengo una forma mucho más amplia, mucho más estética, se ve mejor la sonrisa. Aquí en diciembre, después de la intrusión, estamos utilizando elásticos, estos son de 5,16, 6 onzas, los MUS. Este es un vector que utilizo mucho de clase 3, de lo que es el 6 a postes, también para que no me incline mucho el plano cruzal. Y esto me ayuda también a favorecer en lo que viene siendo la corrección de la línea media. Y aquí en el retiro, aquí es el retiro. Vean cómo la paciente todavía enseña una buena cantidad de incisivo, pero ya tenemos una sonrisa mucho más amplia, ¿verdad? Obviamente, se cerró la mordida, tenemos ya la línea media coincidente, y vean lo que viene siendo la parte anterior, arquitectura gingival. En el caso de este paciente, antes del retiro de brackets, decidimos hacerle recontorneo, pero vean de frente cómo se ven los corredores bucales y no están por inclinados los premolares, simplemente se verticalizaron, ¿verdad? Le cambiamos, hicimos una forma de arco más amplia. Y con una terapia elástica nos ayudamos a corregir un poquito lo que es la línea media de la clase 3. Realmente una mecánica bastante simple. Vean la forma de arco cómo cambia y eso nos ayuda muchísimo para que también el arco inferior cambie su forma y pues bueno, tengamos una sonrisa bonita, ¿verdad? Antes y después. Y antes del retiro lo que hicimos fue una gingivectomía. Hay un concepto que aquí les voy a compartir, que este es del doctor Carlos Cámara de Brasil, y que se llama el Smile Curve. Y lo que él hace es simplemente poner unos puntos, ¿verdad? En una fotografía del paciente, colocar puntos en lo que es el nivel de la papila, el mesel del canino, y lo que es la tronera en la parte inferior, y conectar unos cuadros y ver qué tanto son los conectores o las áreas, las superficies de contacto, y al final que por lo general esta plantilla se ve así como una curva, como vemos aquí, ¿verdad? Haciéndole una manera simple es en la fotografía colocar estos puntos, irlos uniendo y tener esta línea. Entre los centrales es del 50%, lo que es la superficie de contacto, que son los conectores. Entre central y lateral es del 40% y entre el lateral y canino es del 30% del tamaño de la corona clínica. Y pues bueno, también ahí marcamos línea de sonrisa y la altura también de lo que viene siendo el margen gingival. ¿Verdad? Todo eso se toma en cuenta como el Smile Curve. Aplicándolo a nuestra paciente,
Vean, este es el inicio. Yo aquí le pongo estos en la fotografía o en el PowerPoint, hacemos estos puntitos y hago estas conexiones y vean cómo se ve, no se ve esa curva bonita, aquí se ve ligeramente asimétrico. Una vez entrando ya a la última fase del tratamiento, que ya tengo todo alineado, ahora sí hacemos otra vez estos puntos, podemos ver cómo ya si los conectamos se ve un poquito más simétrico, pero aún le falta. Entonces, ahí fue cuando hicimos un recontorneo. Esta es la fotografía de recontorneo, vean cómo agregamos estos puntos y ahora sí hacemos el contacto y ya se ve ahora sí más simétrico. En este caso en particular, el lado derecho no se ve igual porque está más pequeño, el lateral, el 1-2. Entonces, pues bueno, aquí se le sugirió a la paciente hacerlo un poquito más largo y ella realmente dijo que así estaba perfecto. Vean, aquí ya una vez retirados los brackets, hacemos la misma práctica y vean cómo se ve la curva más parejita. Entonces cambia muchísimo lo que es la anatomía de la curvatura gingival y obviamente se ve mucho más estético. Entonces esto es algo bien importante cuando estamos trabajando con el detallado, sobre todo en gingivectomía. Vean la sonrisa al final, cómo se ve más amplia, mucho más estético y realmente aquí sí, lo único que hicimos, pues bueno, fue lo que era la ortodoncia, una intrusión posterior, terapia elástica y un tratamiento en la encía, no se hizo ninguna restauración estética. El uso de elásticos, ¿verdad? Que eso en el seminario que vamos a tener en octubre, en el 6 de octubre, vamos a platicar ya a detalle de lo que viene siendo desarticulación y uso de elásticos tempranos, que esto nos va a ayudar mucho a que nosotros podamos conformar o desarrollar los arcos desde un inicio, ¿verdad? Utilizar elásticos tempranos clases 3, ¿verdad? Como vemos aquí, desde un inicio con alguna rampita funcional, clase 2 también, nos ayuda sobre todo a nivelar lo que viene siendo la curva de SPI y nos facilita mucho el tratamiento. Yo sé que nos enseñaron en la escuela de que elásticos en una etapa temprana del tratamiento era imposible. Hay que tomar en cuenta que estos son muy ligeros en un vector vertical y tiene sus indicaciones, ¿verdad? No son en todos los pacientes. Pero bueno, esto también es una de las mecánicas simplificadas que nos ayudan a sacar más rápido nuestros casos, ¿verdad? Para poderlo mejorar. Aquí tenemos el caso clínico que les había enseñado al principio, donde tenemos aquí, vean cómo están retroinclinados los incisivos. Dar a la posición. Colocamos los brackets de torque alto, vean, cambiamos la angulación. La diferencia que está. Y en este caso en particular, pues bueno, nosotros al observar que la sobremordida no se estaba corrigiendo, ven, aquí recolocamos caninos, es bien importante recolocar brackets, también es mucho más sencillo que estar doblando alambre. Vean la diferencia en la anatomía de los dientes y aquí tenemos que hacer compensaciones en el arco para poderla mejorar. Ahí no faltaba cerrar espacios y era porque teníamos esta sobremordida. Entonces, vean aquí la diferencia en la anatomía de los dientes. Pero no porque estemos con un caso de extracción vamos a colapsar el arco. Vean cómo se ve bien amplio. Aquí empezamos con mini implantes para abrir la mordida, cambiar esa angulación. Vean cómo tenemos ahora una mejor sobremordida en la parte anterior. Vean ahí el lower bite. Vean, aquí se veía muy bien el efecto montaña rusa que se estaba provocando aquí. Y aquí estamos cerrando, vean aquí también igual, y ya perfectamente bien. Ahí nada más es cuestión de terminar de cambiar la angulación de los incisivos para poder terminar de cerrar el espacio. Y tengo mi forma de arco amplia. Aquí ya se terminó. Y ahora como tip también, siempre en los casos, por ejemplo, de extracciones, vamos a tener las papilas inflamadas, en la parte posterior, ligera inflamación. Yo en muchos pacientes hago este pequeño recontorneo, vean cómo se ve aquí. Es algo muy simple con un láser. Y cambiamos la anatomía, quitamos esa papila, ese exceso de tejido que de repente, pues bueno, provoca retención de alimentos. Y tenemos 2 semanas después, vean qué bien cicatrizado se ve. Y aquí al mes, ¿verdad? Ya, y cambia. Aquí la paciente ocupaba unas restauraciones que ya no se las quiso hacer, que pues válido, ¿verdad? Pero pues bueno, dentro de lo que cabe el tratamiento, pues bueno, quedó mucho mejor que como estaba en un inicio. Podemos ver cómo está la encía sana. Y este es un pequeño video, a ver si se ve
no debemos de tener problema, pero vean, es muy cortito nada más para que vean cómo se va desvaneciendo la encía o con esto del recontorneo. Siempre y cuando no ocupe quitar hueso, a mí me gusta mucho hacerlos, como un extra a mi paciente, para que quede mejor, ¿verdad? Y, pues bueno, aquí, una frase de este libro de Stephen Covey que dice que lo bueno es enemigo de lo mejor, ¿verdad? A veces siempre hay algo mejor que podemos hacer. Y para terminar este caso, se lo voy a poner súper rápido, es un caso muy, muy simple. Esta es la hija de un amigo que llega y quería un tratamiento de ortodoncia rápido porque se le habían movido los dientes, se iba a casar. Entonces, vean, es una sonrisa bonita, o sea, no tiene gran problema, pero están desgastados los incisivos. Vean cómo los caninos están retroinclinados, tenemos la línea media desviada. Vean la sobremordida que tiene al estar el arco estrecho. Y pues bueno, la parte posterior está bastante simple, ¿verdad? Pero aquí, por ejemplo, pues bueno, le quisimos, bueno, vean el tamaño de la corona, es muy cortito, entonces iba a ocupar restauraciones. Hicimos una planeación digital, esto es con el approver de Insignia, donde vamos a colocar brackets estéticos también, y lo que queremos es tener los arcos, buscar hacer un cementado indirecto para cambiar esta posición y ampliar la sonrisa y que se vea más bonita, ¿verdad? Porque pues obviamente como novia pues quiere lucir la sonrisa más bella que pueda tener. Entonces, uno de los grandes ventajas de esto, pues que tenemos un cementado indirecto, lo cual es muy preciso. Pero ya una vez que domines la técnica del cementado con esto es genial, pero es un cementado indirecto y aquí comenzamos el tratamiento. Realmente nos llevamos aquí con ella 6, 7 citas. Fue algo bastante rápido. Para julio terminamos y ahora sí ya con una mejor posición. Se arreglaron sus bordes incisales. Ven aquí. El overjet también ya quedó en una correcta posición. Y todo bien interdigitado y trae su retención superior e inferior. Y obviamente lo hicimos porque pues, no es bueno utilizando los retenedores. Y vean la secuencia de arcos 0.16, nos fuimos en 0.18. Realmente en 6 citas tuvimos aquí una intermedia, yo creo un extra por algún bracket desprendido, pero con una secuencia bastante rápida logramos tener el resultado. Entonces, si vemos el antes y después, pues, se ve muy similar, pero en detalle vean la angulación de los caninos, sí cambió, o sea, sí me ayudó a que yo pudiera mejorar la línea media, también con la utilización de elásticos, sobre todo con la corrección de la sobremordida, y al final la sonrisa se ve mucho más bonita también, ¿verdad? No se ve tan estrecho como en la foto izquierda, se ve un poquito más amplio en el lado derecho, ¿verdad? La forma del arco. Y esto, pues bueno, obviamente, como les digo, invertimos un poquito más de tiempo en la planeación, pero la ejecución, pues bueno, la vamos a realizar mucho más rápido. Y ya para terminar, una frase esta que me gustó, que dice que solo aquellas personas que tienen la paciencia de hacer las cosas simples de una manera perfecta van a adquirir la habilidad para hacer las cosas difíciles fáciles, ¿ok? Si nosotros somos muy, por así decirlo, muy detallistas con las cosas que aparentemente son simples, cuando llegamos a tener algo difícil, se va a hacer, o sea, vamos a simplificarlo, lo vamos a empezar a ver de una manera más fácil. En un caso que es así todo complejo de un inicio, pues bueno, si nosotros lo podemos planear bien, pues bueno, va a acabar siendo un caso sencillo, ¿verdad? Y pues bueno, aquí con esto terminamos. No sé si quiero agradecerle a ONCO y a todos por estar aquí escuchándome. No sé si ahorita podemos o va a haber alguna sesión de preguntas y respuestas.